Puedo hacer corto, porque si somos siete como sí, ¿verdad? Ah, ok. Ya está. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Gregorio Summers y le doy la bienvenida a ese evento muy especial. Hoy es el día del Viernes Santo y como creyentes en el Señor Jesucristo, es un día de gratitud, de emoción, de ánimo, de esperanza, porque hace 2000 años, en un día como este, vivió nuestro Señor y fue a la cruz por nosotros. Unas horas anteriores, hace 2000 años, Él estuvo colgando sobre una cruz. Y eso es motivo de celebración, eso es motivo de estudiar, eso es algo que ha transformado mi vida y Dios quiere transformar su vida también. El mundo ha sido transformado por el Señor Jesucristo. Amén. En esta noche vamos a entrar en la mente del Señor Jesucristo. Vamos a dar atención a sus palabras mientras Él estuvo en esa cruz. Sabemos que Jesús es Dios, pero también Él es humano. Y Él vivió, Él sudó, Él se cansó. Y cuando Él estuvo sobre esa cruz, Él expresó verdades maravillosas para usted hoy, ahorita, en este tiempo. Yo tengo el privilegio de compartir este evento con varios pastores. Me está acompañando el pastor José Francisco Lanza, también el pastor misionero David Boiter, el pastor Fernando Martínez
y el pastor José Álvaro Jerónimo Domínguez. Van a estar compartiendo conmigo las últimas 7 palabras de Cristo mientras Él estuvo en la cruz. Vamos a tener un tiempo de oración y entrar en esa escena donde Jesucristo estuvo en la cruz, donde Jesucristo expresó un mensaje maravilloso por usted. En esta semana tuve el privilegio de hablar con una persona judía que me compartió que estaba cocinando varias cosas para celebrar la Pascua. Y le dije, nosotros tenemos una celebración también el Viernes Santo. Y me preguntó, ¿cómo celebran eso? Y dije, vamos a hablar sobre las últimas 7 palabras de Cristo. Si tienen el bosquejo, están escritas esas últimas 7 palabras. Jesús dijo, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Jesús dijo, tengo sed. Jesús también dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dijo, consumado es. También, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y su última expresión, antes de ir a su muerte, fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oremos para ese tiempo maravilloso. Señor, gracias, que tenemos motivo de vivir por lo que tú hiciste hace 2000 años. Si no fuera por tu salvación, si no fuera por tu muerte en la cruz, nuestras vidas no tendrían propósito, no tendríamos esperanza. Nuestro futuro sería una condenación eterna, un juicio donde nosotros no tendremos defensa, una vida sin amor. Pero gracias que tú reinas, tú venciste y sobre esa cruz triunfaste sobre el enemigo. Gracias te damos, Señor. Ahora obra grandemente a través de la prédica de tu palabra, que por el oír haya fe de transformación. En tu nombre oremos. Amén. Si usted no se ha enamorado con el Señor Jesucristo, aún hoy hay mucho motivo para hacerlo. Estoy súper emocionado de poder concentrar en las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo no enamorarnos con Él? Él es único. No hay nadie como Él. Él es radical. Él no vivía para complacer a la gente. No hay nadie que tiene su virtud. Y vamos a ver sus características hoy, considerando sus palabras hacia nosotros. Hoy vamos a tomar una vista más cercana. Nuestro enfoque es Él en la cruz. Estamos en un tiempo ahora en todo el mundo donde hay incomodidad y diferentes niveles de aflicción. Es muy fácil ser de mal humor cuando uno ha sido descansado de su trabajo, cuando no tiene dinero para sus necesidades. El carácter verdadero de uno sale cuando las pruebas le aprietan. Cristo en la cruz fue apretado al máximo y también salió su carácter verdadero. Confío que cada
uno que está sintonizando con nosotros en esta noche también se va a maravillar y recibir una gran bendición en meditar sobre el Salvador del mundo y su carácter maravilloso. Las primeras palabras de Cristo que vamos a enfocar en esta noche, cuando Él estuvo en la cruz, se encuentra en Juan capítulo 19. Dice en versículo 26 al 28, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Yo pienso en María, la tengo en mi mente, arrodillada delante de la cruz de su hijo, siendo una mezcla de emociones que le pesaban su alma hasta el fondo. Seguramente su mente corría en miles de diferentes direcciones a la vez. Se sentía más dolor que había sentido en toda su vida. Quería auxilio. No quería ver el sufrimiento de su hijo. No quería ver ni un segundo más, pero tampoco quería dejarlo ahí. Un espectáculo de sufrimiento, de rechazo, de humillación. Seguramente no lo quería abandonar, mientras todos los demás lo hicieron. Necesito estar con él, hubiera sentido. Las mujeres suelen tener memorias muy agudas y María tenía muchos recuerdos de Jesús. Podría haber recordado su exasperación cuando se dio cuenta, habiendo salido de Jerusalén a la casa de Nazaret, que Jesús no estuvo entre la caravana que iba con ella. Con solo 12 años, se hubiera llenado de ansiedad, angustia que él no estuvo con ella. Volviendo a Jerusalén, buscándolo, dice la palabra que ella lo encontró en el templo, proveyendo respuestas y comentarios inteligentes a los intelectuales de la iglesia. Y ella le dijo a él, hijo, ¿por qué nos has hecho eso? He aquí tu padre y yo te hemos buscado en angustia. En ese relato, su respuesta le dejó a María guardando en su corazón su experiencia, porque él dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y así como cuando el ángel le pronunció bendición sobre ella y le anunció la llegada de ese Cristo Salvador, ella guardó en su corazón el poder de esas verdades de Cristo. Jesucristo le dijo en la cruz, mujer, he aquí, ahí está tu hijo. A lo mejor en su memoria recordó el primer milagro de Jesús. Cuando ella lo buscó porque la pareja en la boda de Caná estaba pasando una desgracia grande, que se había acabado el vino. Y cuando leamos el relato pensamos, pero Jesús no fue tan tierno. Le dijo, mujer, ¿por qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Pero mujer era ella, una mujer como instrumento de Dios para bendición del mundo. Y aunque él la respetaba y la honraba, siendo virtuoso y
un hijo obediente, reconoció que ella era un instrumento de Dios. Y ahí en la cruz, con todo lo que estaba pensando, tuvo consideración de ella. No estaba quejando de su sentir, de su aflicción, sino que tuvo consideración del bienestar de ella. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios conoce nuestra agonía y aflicción y Él tiene consideración de nuestras debilidades y flaquezas y aflicción. Sepa que Jesús te habla también como habló a María, su madre. Y a Juan, vemos ahí el cumplimiento de las palabras de Cristo, que cuando uno deja madre, padre y tierras para Él, que va a recibir miles de veces más como consecuencia. Y Juan mostró que la verdadera familia es la familia de fe, de los que sirven a Cristo, de los que conocen a Cristo, de los que han entregado sus vidas al Señor Jesús. Y de esa manera, nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros, a tratarnos con sensibilidad, amor y respeto, honra, como verdaderamente hermanos y hermanas en Cristo. Dice la palabra que debemos hacer bien para otros y especialmente a los de la familia de la fe. Cristo nos muestra, aún en su aflicción, que somos familia y que Él tiene consideración de nosotros. También Él manifiesta su humanidad, diciendo, tengo sed. Conozco a alguien muy acerca a mí, de quien tengo mucho aprecio, que ahora no está caminando con el Señor. Y ha estado pasando mucha aflicción y pruebas. Y le dije, no hay amor más grande que uno que deja su vida para un amigo. Y lamentablemente su corazón está dañado y dice, pero Jesús no sufrió, Él es Dios. Él sabía que iba a ser corto tiempo su sufrimiento. Él como Dios no nos entiende. No es así, hermanos, no es así, amigo. No tenemos un líder, alguien que interviene por nosotros con Dios, que es insensible, que no compadece con nosotros, sino tenemos a Jesucristo que conoce nuestras luchas y dificultades y pruebas y pecados y el sufrimiento y la aflicción. Él conoce el cansancio, Él conoce el sudor y conoce la sed. Le estoy enseñando a mis hijos que aprenden cómo pedir, porque en la mesa dicen, quiero jugo, quiero comida, quiero postre. Y les digo, está bien que lo piensen así, pero así no se pide. Se pide, puede traerme jugo, puede traerme postre. Jesús cuando dijo, tengo sed, no estaba pidiendo que alguien le trajera algo de tomar. Estaba diciendo, yo soy humano, 100% humano, sufriendo. Y yo estoy aquí para ser el Salvador del mundo y cumplir el papel que nadie más puede cumplir. Y es real lo que estoy experimentando. Pocas horas anteriores a Jesús en la cruz, estaba en agonía tremenda, más de lo que podemos imaginar, habiendo dicho a los discípulos, oren por mí, vayan,
allá, yo me voy a ir más adentro en el jardín de Getsemaní y tener un tiempo especial de intimidad con mi Padre. Y ahí fue una lucha, una consternación mental tan fuerte que experimentó lo que los científicos llaman hematidrosis, una condición real que puede pasar a un humano que está en una condición de temor o consternación mental a un extremo radical, donde las glándulas, las capilares pequeños de sangre dentro del piel están bajo tanta presión emocional y mental que se rompan y el sudor que saca las glándulas que sacan el sudor se llena de sangre y sale sangre literal con el sudor del cuerpo. Amigo, amiga, Jesucristo sufrió eso por el perdón de su pecado y por la reconciliación de su alma. Me alegra compartir las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, tengo sed. Y lo alabamos por eso. En ese momento quiero invitar al pastor José Francisco Lanza que pase adelante para compartir con nosotros la siguiente palabra del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes a través de este medio. Realmente que sabemos que estamos viviendo tiempos pues difíciles, hermanos. Algunos lugares pues están más bendecidos que otros en el sentido de pues la situación que se está dando a nivel mundial con el virus. Pero también tenemos una palabra fresca, una palabra buena en este tiempo que decían en mi país de recogimiento espiritual. Y realmente hoy vemos que se ha convertido en ello. Hoy todo el mundo está en sus hogares, más en los países latinoamericanos y de Europa. Y podemos ver realmente que lo que el Señor habló, lo que está escrito, se está cumpliendo, que son los principios de dolores. Y hoy recordando al Señor hace más de 2000 años, así como muchos hermanos que hoy ya no están, sino que descansan en la paz del Señor esperando que Él venga, que es su promesa y la creemos. Hoy también nosotros pues estamos haciendo la labor que fue encomendada a aquellos apóstoles que comenzaron con la primera iglesia. Y vamos a compartir en el libro de Lucas, en el capítulo 23, y vamos a leer del versículo 39 al 43. Y dice la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren qué maravilloso, hermanos. Si nosotros vemos, hermanos, hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Esto que está viendo a nuestro Señor en la cruz con dos ladrones, que uno reconoce que es Dios y reprende al otro. Hoy es igual, hermanos. Usted va a ver hoy por las redes cuánta gente está sufriendo. Y algunos hacen mofa de muchos hermanos, pastores, evangelistas, y dicen: ¿por qué no sales tú y le dices a tu Dios que cure o que quite este virus? ¿Cierto? Pero hay otros que sí están reconociendo y que están doblando rodillas diciendo: solo el poder de Dios puede ayudarnos en esta situación. Entonces realmente no hay ni una diferencia, hermanos, con lo que Jesús estaba en la cruz. Estamos iguales. Hoy hay un mundo retando a los cristianos, a los que creemos, a los que sabemos que tenemos un Dios poderoso, a los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, diciendo: salgan, ahora les queremos ver. Ahora queremos ver todo este evangelio que ustedes hablan de poder.
Y hay otros que le dicen, ¿y tú por qué hablas mal de esta gente? ¿Por qué mejor no temes a Dios y te arrepientes? Es lo mismo, hermanos. Y Cristo está en medio, hermanos. Cristo está en medio de nosotros. Entonces, hermanos, este es un tiempo, hermanos, de arrepentimiento. Este es un tiempo de reconocer, como lo hizo este ladrón que estaba al lado de Jesucristo en ese momento histórico. Y no se puso en la situación con el que lo habían condenado, sino que le dice, hey, teme, ¿no temes a Dios? ¿Qué tú esperas verdaderamente? Y le dice unas palabras a Jesús maravillosas, maravillosas, y le dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren qué maravilloso, hermanos. Este es el tiempo, amados hermanos. Este es el tiempo. Acordémonos del Señor, Él ha prometido venir. Este es un principio de su venida. Este es un principio de todo lo que Él dijo y predijo. Y lo creemos, hermanos. El cristiano lo que tiene que asegurar, amados hermanos, es su salvación. Vamos a dormir, sea por un virus, sea por un accidente, sea por una enfermedad, por cualquier circunstancia. No somos eternos en esta vida. Pero sí nosotros vamos a dormir para levantarnos a una eternidad cuando Cristo venga. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren qué maravilloso, hermano. ¿Qué significa, hermano? Todo aquel que se arrepienta, todo aquel que acepte a Cristo en su corazón, todo aquel que deje el pecado a un lado, todo aquel que reconozca que es su Señor, que confiesa sus pecados con su boca y le abra su corazón, hermanos, estará con Él gozándose en el paraíso. Estamos en un tiempo, hermanos, donde realmente debemos no de reflexionar, hermanos, sino que debemos de arrepentirnos. A ti, amigo, te hablo en esta tarde noche. A ti, hermano, tu arrepentimiento es genuino. A ti, ¿conoces a Cristo? ¿Estás consciente de la situación? ¿Estás consciente que cada día el tiempo se acerca más? Y yo quiero decir, como dijo este amigo que estaba al paz del Señor, le reconoció y reconoció sus pecados. Acuérdate de mí cuando vengas en gloria. Dice la palabra que Él nos va a apartar las ovejas de los cabritos y que nos va a decir, pasen adelante, amados, a disfrutar conmigo. Así que, amados hermanos, en esta tarde este es el mensaje. No dejemos a Cristo en la cruz, hermanos. Él murió y Él resucitó al tercer día, pero Él también quiere compartir con nosotros el día que Él venga. Así que el arrepentimiento es hoy, no es mañana. Dejemos los afanes. Hoy todo el mundo, conozco mucha gente con mucho trabajo, conozco mucha gente con muchas cosas que hacer, hermano. Pero hoy todo el mundo está quieto. Pero es triste saber que aún muchos cristianos estamos quietos en nuestras casas, enajenados con la televisión, enajenados más con las noticias del coronavirus, enajenados en un montón de situaciones, cuando verdaderamente deberíamos de estar orando por estas almas que están muriendo y que no están reconociendo a Cristo como su Salvador. Es una labor ardua, hermanos. Este no es un tiempo de estar quietos, es un tiempo más bien de estar activos espiritualmente, hermanos. Y es un tiempo donde la iglesia se tiene que glorificar, donde la iglesia tiene que decirle al mundo, arrepiéntete. Donde el Señor le está diciendo, de cierto te digo que si te arrepientes estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermanos, démosles la honra y la gloria al Señor esta oportunidad que tenemos. Sé que hay muchos hermanos que ya han dormido en este tiempo debido a una enfermedad, pero qué maravilloso saber que están con Cristo. Yo miraba el velorio de un hermano en Ecuador, donde su familia en vez de llorar alababa a Dios y cantaba, contentos, sabiendo que su padre descansó en la paz del Señor. Eso es maravilloso, hermano. Eso es de celebrar, porque están celebrando no la muerte de Él, sino la vida eterna, porque están seguros que Él se arrepintió, aceptó a Cristo en su corazón. Y muchos más a través de Él llegaron a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Esperamos que la palabra que tiene poder y que el Espíritu Santo a través de ella los convenza sobre cualquier duda y que seamos realmente responsables con lo que el Señor puso en nuestras manos. Queremos gozarnos con Él. Nos vamos a gozar con Él y le invito a usted también para que podamos gozarnos juntos.
Esto comienza, esto es el principio de dolores, pero es maravilloso. Yo no sé cuántos esperan la venida del Señor verdaderamente, pero aún en la cruz, muchos dudaban. Bájate de ahí si eres Dios. Le decía el otro ladrón, ¿por qué no me bajas a mí? Te salvas tú y nosotros. La salvación Él ya la hizo, hermanos, en la cruz. La salvación es tu decisión, es mi decisión. La gracia está. Y mientras la gracia exista, arrepintámonos, que el Señor es bueno y maravilloso y Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? Y esperamos que todo este tiempo sea, hermanos, como les digo, no de reflexión, sino de arrepentimiento. Y que sepamos que Dios es el dueño de todo y que aún no podemos añadir nada a nuestra vida, más que arrepentirnos y reconocer que solo en Él hay vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a dejar al pastor David con ustedes, que trae otro mensaje maravilloso. Es una bendición haber compartido con ustedes esta palabra. Dios les bendiga en esta tarde y con ustedes el pastor David. La frase de Cristo que me corresponde está en Mateo 27, versículo 45 y 46. Estoy robando un versículo con el permiso de ustedes, pero no se lo quito a nadie, hermanos, nadie lo tiene. El 45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente en sus momentos de lucha, desesperación, claman a Dios y dicen cosas parecidas a lo que dijo Cristo. Mucha gente dice, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué yo? Si existes, hazme esto, hazme el otro. Y claman de muchas formas. Para Jesús fue un momento así, de debilidad. Esos lamentos de desesperación humana no tienen nada que ver con las palabras de Jesucristo. Las palabras comunes de la gente expresan frustración, enojo, todos centrados en sí mismo y todos por un motivo egoísta. Líbrame de mi dolor, yo. Y todos su vida de esas personas han sido vividas separados de Dios, negando a Dios, y en un momento crítico quieren que Dios les saque de un aprieto. Todo lo contrario es el caso de Jesucristo. Jesucristo pasó su vida entera en unión perfecta con el Padre. Lo conoció del principio al fin, y solo en este momento final, Él expresa su horror por estar separado del Padre. No como la gente que claman acerca de su propio dolor, ellos no tienen idea de la separación de Dios, no lo sienten, no lo comprenden. Jesucristo comprendió completamente, íntimamente, lo que era ser separado del Padre. La gente no entiende esto cuando claman y gritan y exigen a Dios. Las palabras de Cristo expresan la situación exacta en relación del Hijo y del Padre. Expresa de que esta separación es por primera y única vez en toda la eternidad. ¿Por qué me has desamparado? ¿Y por qué? Pues volvemos al versículo 45, donde explica de que la tierra cayó en oscuridad de 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Esto representa la oscuridad espiritual del momento. La luz del mundo, Jesucristo, se permitió ser apagado. No falló la luz. Voluntariamente la luz permitió que la oscuridad lo apagara. El pecado del mundo
fue transferido al Hijo de Dios. Segundo de Corintios 5, 21 dice claramente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios por él. La única manera de pagar el pecado del mundo fue por apagar la luz del mundo, Jesucristo. Esta oscuridad física del versículo 45 representa la oscuridad espiritual cuando el pecado del mundo fue cargado sobre Jesucristo. Pedro lo dice así, 1 de Pedro 2, 24. Dice, ¿quién, hablando de Jesucristo, quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Por eso Jesús pronunció estas palabras desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el Padre vio el pecado del mundo cargado sobre Jesucristo. Y por el único momento en la eternidad, el Padre dio la espalda al Hijo. Porque al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Por nosotros. Dios en su misericordia cambió el orden del universo completo. Nunca en toda la eternidad había pasado una separación entre el Padre y el Hijo y lo hizo por nosotros. Fue separado el Hijo del Padre por nosotros. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te hace actuar esto? La única respuesta lógica del ser humano es arrepentimiento profundo, es vergüenza indescriptible, es entrega a la voluntad de Dios. Por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios por estas maravillosas palabras que han compartido los hermanos. Han sido de mucha bendición y de mucha edificación. Y dicen que las últimas palabras de una persona que está agonizando, que está por partir de esta tierra, son los mejores recuerdos que se pueden quedar en la familia. El día de antier tuve la oportunidad de estar en un velorio y de compartir la palabra de Dios. Y cuando uno de los familiares compartió unas palabras, recordó ese momento en que su familiar, Dios le dio la última oportunidad de decir unas palabras. Y esas palabras quedaron en el corazón de esa familia. Pero en este momento vemos en el Evangelio de San Juan, que es la palabra que a mí me toca, la última palabra del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 19, verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí termina el ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la cruz del Calvario, esos 3 años que el Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento y la fe, esos 3 años que el Señor Jesucristo llamó a la humanidad al arrepentimiento, a tener un encuentro con Jesucristo, esos 3 años donde Jesús sanó, proveyó panes y en esta
estas 7 palabras que estamos estudiando. Y esta fue una de las últimas palabras del Señor Jesucristo. Consumado es, tetelestai, la deuda ha sido pagada. La Biblia dice que tú y yo teníamos una deuda con el Padre Celestial a causa del pecado, por cuanto todos pecamos, todos, dice la Biblia, estábamos separados de tener una relación con Dios, y que la única forma de pagar por ese pecado, querido amigo, querido hermano que me estás viendo, la única forma de pagar este pecado que tú y yo debíamos delante del Padre, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Esa era la única manera en que tú y yo teníamos la manera de restaurar nuestra relación con Cristo. Pero eso era imposible para la raza humana, poder pagar por sus propios pecados. Ni aún por las mejores obras que tú pudieras hacer, podrías restaurar tu relación con el Padre. Para eso Dios tuvo que prometer desde el principio de la creación del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, un cordero en forma de hombre, siendo Dios mismo, para ser puesto por expiación los pecados del mundo. Y ahí el Señor Jesucristo, puesto en la cruz, Él lo había anticipado ya en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, hablándole al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que había terminado su ministerio. Hasta el final Él había hecho la voluntad del Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Jesús es el cordero que Dios puso en la cruz para librarnos de la condenación eterna, de ese lago de fuego que está siendo preparado para Satanás y sus demonios. Apocalipsis 20, 11 al 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no ha sido justificado por la gracia de Dios, no podrá tener paz para con Dios, sino una condenación eterna en el lago de fuego. Dice Hebreos capítulo 10, del verso 5 en adelante: por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando del Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Era algo que constantemente se hacía en el templo: llevar ovejas, llevar corderos para ser sacrificados por los pecados de los israelitas. Pero esto no agradaba a Dios al final de cuentas, porque esto no podía quitar el pecado de nadie. Entonces dice Jesús: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos por expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, dice, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, los sacrificios, para establecer esto último. ¿Y qué fue lo último que se estableció? El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la compra que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que, mi querido amigo y mi querido hermano, las Escrituras nos revelan claramente que nosotros tenemos una condenación que nos separa de Dios, pero Jesús se puso en ese altar como un cordero al matadero por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a tus amigos, para que todo aquel que en Él crea en ese sacrificio, como su único sacrificio para perdonar pecados, y reconociera que Jesucristo es su único Señor y Salvador de su vida, y entonces tú puedas decir con Cristo: estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo
y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De la misma manera que Cristo murió por nuestros pecados, yo debo morir a mi propio yo cada día para que Cristo viva en mí, para que Cristo me reine en mi vida, en mis pensamientos, en mis actitudes, para que entonces yo empiece a caminar y a correr una carrera de fe en Cristo Jesús, para que al final de mi vida en esta tierra yo pueda decir, consumado es, porque he vivido para Cristo, porque he honrado a Cristo con mi vida, he servido al Señor, como lo dijo Pablo, he acabado la carrera. Y ahora, esas serán tus últimas palabras cuando tú mueras. Serás recordado como un siervo de Dios, como un hombre, como una mujer que amaron al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Analiza las palabras de Jesús. Estas fueron sus últimas 7 palabras de la cruz al Calvario. Y una de ellas es, la deuda ha sido pagada. Ese precio lo pagó Jesucristo y fue precio muy alto, un precio de sangre. A precio de sangre Él nos ha comprado para ser hijos suyos. Así que yo te invito a reflexionar en tu vida, cómo estás caminando con el Señor, cómo está tu relación con el Señor, cómo está tu relación con los demás, porque al final eso es lo que da testimonio de realmente de lo que fue tu vida, cómo serviste a Dios. Así como nosotros estamos dando las últimas palabras que quedaron plasmadas a través de los apóstoles de Jesús, por las cuales por fe lo creemos, así alguien dirá el día de mañana de ti, este varón acabó la carrera de fe y tú podrás decir, consumado es, mi vida ha servido al Señor. Que el Señor te bendiga ricamente. Bendiciones. Bendiciones, buenas tardes. Soy el pastor Fernando Martínez, a mí me corresponde la quinta palabra. Leemos en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hay una situación aquí en la humanidad. Y la situación básicamente que el hombre tiene es la culpa. Y hay 3 pasos que dentro de la culpa el hombre tiene. Lo primero es que el hombre tiene la culpa al miedo de ser descubierto. Cuando el hombre anda en pecado, tiene miedo de que lo descubran. Porque la palabra de Dios dice que anda en la oscuridad. La Biblia dice que hay luz y hay oscuridad. La Biblia dice que somos la luz en medio de las tinieblas. Lo segundo es que el hombre tiene miedo de ser rechazado ante los demás cuando la gente se den cuenta realmente lo que es. Y lo tercero es ser juzgado por Dios. Ese es el gran miedo que el ser humano tiene. Muchos de nosotros nos damos cuenta cuando una persona fallece. La gente llora, la gente gime, la gente grita, porque muchos de ellos no saben el paradero, el lugar, el destino eterno que esa persona le va a corresponder. Porque hay que destacar que nosotros somos eternos. Pero hay 2 lugares eternos que le corresponde al hombre: el infierno o el cielo. Pero el hombre, cuando está dentro de su pecado, está dentro de la culpa. Ahora bien, lo más poderoso en esto es la misericordia de Dios. Y el hombre necesita
reconocer a Jesús, recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que Jesús lo libre de la culpa y por ende de la condenación. ¿Por qué? Porque Jesús tomó tu lugar. Y cuando leímos en Lucas 23, 34, Jesús está en un escenario agonizante, en medio de dos ladrones y enfrente de una gran multitud que le apedreaba y le vociferaba cosas. Pero aún así, Jesús pronunció, quizás yo diría, una de las poderosas palabras que Jesús pronunció en su vida terrenal. Yo creo que una de las palabras más poderosas fueron estas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben lo que Jesús descifra en estas palabras? Que Él vino a salvar, que Él vino a redimir, que Él vino a perdonar, que Él vino a justificar, que Él vino a hacer el camino, que Él vino a hacer la escalera, que Él vino a reconectar la desconexión que estaba del hombre hacia Dios. Jesús vino a redimir, Jesús vino a recomenzar la relación con Dios. Esa relación que estaba perdida, esa relación que estaba sucumbida, esa relación que estaba oscura en tiniebla, Jesús vino a darle luz cuando murió en la cruz del Calvario. Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a justificarnos, Jesús vino a morir por ti. Por eso Jesús tomó tu lugar. La Biblia dice en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que significa que la condenación que merecíamos nosotros, que era eterna, Jesús pagó nuestro lugar y ya somos libres de esa condenación. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para escapar de la ira de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser libre de la culpa? ¿Qué tenemos que hacer para ser libre de esa condenación? Lo primero es admitirla, que es lo mismo que reconocer. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que significa es que si tú confiesas a Jesús, si tú aceptas ese perdón, si tú aceptas ese sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario, como dice Juan, serán limpios tus pecados de toda maldad. Lo segundo que tienes que hacer es aceptar tu responsabilidad. Hay mucha gente que dice: yo no tengo que pedir perdón, yo no tengo por qué ser cristiano, yo no he matado, no he hecho esto. La palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno, ni nadie que pueda justificarse. Todos hemos pecado, dice la Biblia. De manera que todos, hombres, grandes, pequeños, ricos y pobres, tienen que recibir, reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Romanos 3:24 dice: sin embargo, Dios nos declara justo, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aceptamos la responsabilidad de ser pecadores y reconocemos la soberanía de Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y aceptamos su perdón, entonces Dios nos va a librar, según Romanos 3:24, del castigo eterno. Número 3, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Yo creo, hermanos,
que la palabra perdón en nuestra sociedad es muy necesaria. Hay familias divididas. Hay padres que no hablan con sus hijos. Hay hijos que no hablan con sus padres. Tenemos una sociedad que se ha ido destruyendo, desvaneciendo con el transcurrir del tiempo y de los años. Se ha estado deteriorando. Hay personas que ya han roto su relación, matrimonios, me refiero a parejas, matrimonios destruidos por esta palabra perdón. Y Jesús nos dejó el modelo para que, como Él nos perdonó a nosotros en la cruz del Calvario, también nosotros asumamos el perdón y podamos también perdonar a nuestros semejantes. Santiago 5:16 me lo confirma. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Lo que significa que si yo no perdono, estoy enfermo. Pero si yo perdono a mi hermano, si yo perdono a mi esposa, entonces soy sano. Por último, para terminar, ¿qué hace Jesús con mi culpa? ¿Qué hace Jesús con mi estado pecaminoso? Lo primero que Jesús hace es que te perdona instantáneamente. Si tú recibes a Jesús, si hay algún amigo que me escucha y no ha aceptado a Jesús, si tú recibes a Jesús, Él te perdona tus pecados. Dice la Biblia que Él lo echa en el fondo del mar y nunca jamás se acordará de ellos. Colosenses me lo dice en el libro de Colosenses 2:14. Dice que Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De manera que tus pecados, tus maldades, tus enfermedades, tus miedos, tus horrores, tu culpa, tu condenación, fue clavada, fue depositada en una cruz. Y para terminar, Salmo 32:5 dice, finalmente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer, amigo? Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesé mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pedirle perdón al Señor para que tu culpa, tus pecados sean borrados. Dios te bendiga. Cada palabra del Señor maravillosa. Y llegamos hasta la última expresión de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra esa palabra en Lucas capítulo 23, versículos 45 y 46, que dicen lo siguiente. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Les pregunto, dijo el Señor Jesús, Padre, les encomiendo mis diezmos. Padre, te encomiendo mi día domingo. Te encomiendo algún objeto. Te encomiendo el alcohol. Te encomiendo el deporte. No, Jesucristo no solamente encomendó a su comodidad, a una parte de su dinero, lo que muchos de nosotros estamos dispuestos de hacer, sino que Él encomendó todo lo que es, todo lo que tuvo.
encomendó su cuerpo y encomendó a su espíritu. ¿En cuál fue el contexto? ¿Estaba negociando con Dios ahí? Dios, si tú arreglas mi matrimonio, yo te voy a servir. Dios, si tú ayudas a mi hijo, te voy a dar el diezmo. Jesucristo no pudo ver ningún beneficio de Dios físicamente. Estuvo a punto de morir la muerte más agonizante que podría tener. No fue por interés, fue delante de una tormenta que él dijo, Padre, yo me encomiendo a ti. No quiso salvar su vida. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida para Jesús la va a salvar. Nosotros tenemos un Dios que exige todo. El joven rico era una persona moral. Él no mataba gente. Él fue a la iglesia. Muchos de los fariseos eran muy religiosos. Pero cuando Jesús le dijo, te es necesario que vayas y vendes todo lo que tienes y luego vienes a seguirme a mí, se entristeció y se tomó pasos por atrás porque no estuvo dispuesto a seguir a Jesús. No quiso encomendar su vida al Señor Jesús. A encomendar la vida a Jesús significa encomendar sus decisiones de cómo va a vivir su vida. ¿Va a vivirlo conforme a su prudencia o conforme a la palabra? Significa encomendar su tiempo. ¿Va a vivir por sí mismo o va a vivir para el Señor? ¿Cómo invertirá su tiempo? ¿Cómo invertirá su dinero? Encomendar su espíritu embarca todo. Hay que encomendar todo al Señor. ¿Y por qué Jesús lo haría? ¿Por qué cualquier persona lo haría? Jesús no tuvo ningún consuelo físico a confiarse al Padre. No lo bajaron de la cruz, no llegaron miles de ángeles para confortarlo. ¿Por qué Jesús encomendaría su vida al Padre? Fue el Padre que fue responsable de ese plan, que Cristo fuera a la cruz y sufriera por nosotros para librarnos de la culpa que nos corresponde. Hermanos, no quiero que ustedes encomienden sus vidas a Dios en sacrificio, sino que el sacrificio es que usted reciba el gozo puesto delante de usted. Jesús dijo, Dios mío, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿saben qué? Es la única vez que Jesús llamó a Dios su Padre. Llamó su Padre Dios. Siempre Jesús refería a Dios como su Padre. Jesús conoció la bondad de su Padre y las manos en las cuales encomendó su espíritu. Tenemos que conocer que las manos de Dios son manos de protección, de provisión, de cuidado, de bienestar y bendición por nosotros. Es cierto que Jesús sufrió, pero dice la palabra que tenía sus ojos espirituales puestos en el gozo que lo esperaba. Y aún en la prueba,
hay gozo porque estamos en las manos del Padre. Es nuestro deseo, cada pastor que haya presentado en esta noche, que usted tenga una entrega total, que encomienda su espíritu al Señor y también su tiempo, su servicio, su matrimonio, sus hijos, toda su vida. Porque Cristo murió en aquella cruz y resucitó para que podamos tener vida abundante en Él. Queremos ofrecerle esa oportunidad. El Señor ha hablado por muchas personas, muchas voces, muchos profetas, dice en Hebreos, pero ahora por medio de Jesucristo. Hoy hemos escuchado las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo las tomará usted? ¿Cómo responderá? ¿Escuchará de sus clamores, de su humanidad, de su amor, su perdón? ¿Y seguirá viviendo igual? ¿O escuchará a la palabra del Señor Jesucristo y dirá, Jesús, te encomiendo mi vida. Eres mi Señor, mi Salvador. Yo me encomiendo a ti todo lo que soy. Vamos a orar. Poderoso Dios, Padre eterno, te alabamos en esta noche. Que podemos, oh Dios, tener una fe fundada no en especulación ni opiniones humanas, no en argumentos, sino que tenemos la fortaleza del Señor Jesucristo que vivió, llevó una vida perfecta, fue a una cruz y murió por nosotros. Celebramos, Padre, que tú no escatimaste tu propio Hijo, sino lo entregaste para que nosotros podamos tener reconciliación y ser hechos tus hijos. Ayúdanos a honrarte. Permítanos vivir con ojos espirituales y que las palabras de Cristo resuenen en nuestra alma para que vivimos con ese corazón perdonador que dice, perdona a los que no saben lo que hacen. Que nosotros vivimos con esa relación de ser padre, encomiendo mi vida, mi espíritu a ti. Te damos las gracias, la honra, la gloria por lo que estás haciendo y pedimos, oh Dios, que tengas misericordia en nuestras vidas, nuestros matrimonios, familias y iglesias. Gracias te damos. Reciba la honra, la gloria y haga cambios radicales en nosotros para que seamos cristianos, pequeños cristos, a los que tengamos en nuestra esfera de influencia. Eres maravilloso y celebramos tu obra y esperamos con emoción tu pronto venida, viendo todo lo que está pasando en el mundo, sabiendo que pronto volverás por tu grey. Permite, Señor, que cada corazón tenga esa seguridad que es hijo tuyo y tiene a Cristo como su Salvador. Y para los que estamos, oh Dios, creyentes, permítanos honrarte y vivir, oh Dios, cada día con mayor entrega y mayor gozo en ti. Y es en tu nombre que oremos. Amén. Amén, amén, Que el amén. Señor les bendiga. Amén.